¿Por qué un camión ruso, conocido por su fiabilidad y resistencia, decidió dar un giro inesperado en su diseño? El GAZ-63, un camión que dominó las carreteras y los terrenos más difíciles, esconde un secreto que te sorprenderá. ¿Por qué se voltearon las ruedas de este monstruo de la ingeniería? Lo que vas a descubrir te hará ver este camión de una manera completamente diferente. La historia del GAZ-63 empieza mucho antes de lo que muchos imaginan. Aunque fue ampliamente producido en los años de la posguerra, sus primeras raíces se hunden en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. En 1938, la Unión Soviética ya había entendido la necesidad de contar con camiones todoterreno de gran capacidad, por lo que se iniciaron los trabajos de diseño. Los primeros prototipos, nacidos en 1939 y 1940, apuntaban a revolucionar la movilidad militar en terrenos difíciles. Sin embargo, el estallido de la guerra truncó estos planes. Con el enemigo en las puertas, la producción masiva de prototipos fue suspendida. No fue sino hasta 1943, cuando el frente de batalla ofreció un respiro, que los ingenieros soviéticos retomaron su labor. Esta vez no partieron de cero. Incorporaron valiosas lecciones obtenidas de los camiones y jeeps estadounidenses llegados mediante el programa de préstamo y arriendo. Ford, Dodge y Studebaker dejaron una huella profunda en la concepción del nuevo GAZ-63, sobre todo en su cabina más moderna y funcional. El GAZ-63, gracias a su robustez, encontró aplicaciones en todos los ámbitos de la vida soviética. No era simplemente un vehículo militar, era el músculo que movía la industria, la agricultura y la construcción. Su capacidad para superar obstáculos le otorgó una ventaja notable frente al Studebaker de 3 ejes, venerado en su tiempo, y también sobre su primo norteamericano, el Chevrolet GC107, que a pesar de su popularidad no podía igualar la resistencia del soviético. A nivel nacional, no había rival posible. Otros camiones de fabricación local quedaban a la sombra cuando se los comparaba en desempeño y fiabilidad. Eso sí, ni siquiera el GAZ-63 era perfecto. Su talón de Aquiles era su estabilidad. Con una vía relativamente estrecha y un centro de gravedad elevado, resultado de su diseño para máxima altura libre al suelo, el camión era propenso a volcar si se tomaban las curvas con demasiada velocidad o descuido. En carreteras rurales o caminos improvisados, esto representaba un peligro constante. Preocupado por este problema, el ejército soviético no se quedó de brazos cruzados. Desde comienzos de los años 50, presionaron a la fábrica GAZ, entonces conocida como Fábrica de Molotov, para encontrar una solución que no comprometiera la producción ni encareciera el vehículo. Fue así como en 1954 surgieron los modelos experimentales GAC-60B y GAE-63A. Ambos intentaban atacar la raíz del problema, bajar el centro de gravedad y aumentar el ancho de vía. Se diseñaron largueros más bajos en el chasis y se amplió el eje delantero en 75 mm. En teoría, esto debía aumentar el ángulo crítico de vuelco en 3 grados, una mejora significativa en términos de estabilidad. Sin embargo, los ensayos en condiciones reales mostraron una cruda verdad. Los cambios no ofrecían una mejora práctica considerable. Los prototipos se comportaban de forma muy similar al modelo base y los riesgos de volcadura persistían. Aceptar esta modernización significaba introducir variaciones en la cadena de producción del GAZ-51, vehículo hermano del GAZ-63,
algo que era visto como ineficiente y poco práctico. Al final, se decidió abandonar el proyecto en favor de concentrarse en un nuevo diseño, el GAZ-66, un camión que marcaría una nueva generación de todoterrenos soviéticos. ¿Qué hacer entonces con los miles de GAZ-63 que seguían rugiendo en los caminos de la Unión Soviética? La respuesta vino de soluciones más pragmáticas y parciales. Para los modelos especiales como autobuses y transportes adaptados, se introdujo el chasis GAZ-63EM, que utilizaba ruedas de menor diámetro, 20 pulgadas, una solución que, sin ser perfecta, reducía la tendencia a volcar. Además, en el uso civil, surgieron modificaciones improvisadas. Instalar ruedas dobles de 20 pulgadas del GAZ-51A en el eje trasero, combinándolas con ruedas delanteras de 18 pulgadas, en un intento casero de aumentar la estabilidad. Claro, en el ámbito militar, estas adaptaciones improvisadas no eran aceptables. El Ministerio de Defensa decidió buscar una solución más sistemática. En 1959 se ordenaron pruebas oficiales volteando las ruedas, es decir, montándolas en sentido inverso para modificar la geometría de la vía. Se realizaron 3 pruebas, sin modificaciones, con todas las ruedas volteadas y con solo las traseras modificadas. Los resultados fueron alentadores. Al voltear todas las ruedas, el ángulo de vuelco aumentaba en 5,5 grados y solo volteando las ruedas traseras en 2,5 grados, acercándose a los modelos experimentales GAZ-63B. Sin embargo, esta ingeniosa solución no era perfecta. Voltear las ruedas aumentaba la anchura de vía en 300 mm, lo que provocaba que, en terrenos irregulares, las ruedas delanteras golpearan contra los guardabarros y las traseras contra la plataforma de carga. Además, el esfuerzo extra sobre los ejes ponía en riesgo su integridad estructural. Aún así, en condiciones de carretera seca o caminos de tierra firmes, se consideró que solo voltear las ruedas traseras era una solución aceptable y fue adoptada en numerosos vehículos en servicio activo. Y así, el GAZ-63, con sus luces y sombras, siguió dejando su huella en las carreteras, campos y frentes de trabajo de la Unión Soviética. El legado de GAZ y del GAZ-63, en la actualidad, hoy en día, el legado del GAZ-63 y de la fábrica GAZ sigue latiendo, aunque de forma distinta. En su época, el GAZ-63 no fue simplemente un camión más. Fue símbolo de resistencia, de ingenio y de adaptabilidad en tiempos difíciles. Su impacto en el diseño de vehículos todoterreno fue tan profundo que muchas de sus soluciones técnicas sirvieron de base para camiones militares y civiles posteriores no solo en la Unión Soviética, sino también en otros países del bloque oriental. La robustez del chasis, el sistema de tracción total simple pero eficiente y la filosofía de diseñar para durar se convirtieron en valores permanentes. La marca GAZ, fundada en 1932, todavía existe y opera bajo el nombre Grupo GAZ, adaptándose a los nuevos tiempos. Aunque ya no produce camiones como el 63, su experiencia acumulada a lo largo de décadas sigue reflejándose en su catálogo actual de vehículos comerciales y autobuses modernos. Hoy, los entusiastas de todo el mundo siguen restaurando y manteniendo vivos los viejos GAZ-63, considerados piezas de colección no solo por su rareza, sino por representar una forma de pensar.
construir máquinas que pudieran sobrevivir a las condiciones más duras imaginables. Incluso ahora, en eventos de vehículos históricos o competencias de trial para camiones clásicos, es posible ver algún gas E-63 desafiando lodo, rocas y pendientes, como si el tiempo no hubiese pasado. El gas E-63 no solo fue una máquina, fue, y sigue siendo, un testimonio del espíritu de una época en la que la resistencia y la funcionalidad eran virtudes máximas en la ingeniería. Un caso peculiar relacionado al gas E-63. Hablando de historias curiosas, hay un caso que ilustra perfectamente la reputación de dureza casi mítica del gas E-63. A finales de los años 70, en una remota región montañosa del Cáucaso, un viejo gas E-63, asignado a un destacamento de rescate forestal, quedó atrapado tras un deslizamiento de tierra. El camino desapareció literalmente bajo sus ruedas. Los rescatistas locales, en vez de abandonar el vehículo, decidieron usarlo como refugio improvisado. Durante más de 3 meses, mientras esperaban ser rescatados, vivieron dentro del camión. Encendían pequeñas fogatas cerca de la cabina, cocinaban y dormían allí, expuestos a las duras condiciones invernales. Cuando finalmente lograron sacar el gas E-63 de su trampa de lodo congelado, los soldados y mecánicos pensaron que el camión estaría completamente arruinado. Sin embargo, con apenas unos ajustes menores, el motor encendió con su característico rugido pesado, y el camión volvió a rodar montaña abajo, como si todo aquello hubiera sido apenas una prueba más en su largo servicio. Desde entonces, ese vehículo fue apodado El Invencible por la brigada, y su historia todavía se cuenta en reuniones de veteranos de la zona. ¿Sabías que en plena era soviética se diseñó un camión que parecía sacado del futuro? Hoy te contaré la historia del Paristroka, un prototipo tan avanzado que dejó boquiabierta a Europa, pero que nunca llegó a producirse. ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Y por qué quedó en el olvido? Este supercamión estaba adelantado a su tiempo, sorprendiendo con sus soluciones de ingeniería innovadoras y haciendo que la prensa automotriz lo aplaudiera con entusiasmo. Sin embargo, tristemente, nunca llegó a entrar en producción masiva. ¿Qué hizo que esta maravilla soviética fuera tan memorable? ¿Y por qué se quedó solo en un prototipo? Una planta de ideas adelantadas a su tiempo. Es importante destacar que el pensamiento de ingeniería y diseño en la planta automotriz de Minsk, desde sus inicios, estuvo a menudo décadas por delante, no solo de las capacidades productivas de la propia planta, sino también de toda la corporación conocida como Ministerio de la Industria Automotriz de la URSS. Los diseñadores e ingenieros podían imaginar conceptos brillantes y plasmarlos en bocetos, pero ni más ni sus proveedores soviéticos contaban con la capacidad para fabricar los componentes necesarios que hicieran realidad esas ideas. Además, la economía planificada exigía camiones más simples y utilitarios, pero en mayor cantidad. Mientras tanto, los diseñadores de más seguían soñando, conscientes de que tales conceptos avanzados difícilmente se producirían en masa. Transformaban sus ideas en hermosos dibujos y maquetas a escala. Se crearon cientos de estos diseños en la planta, pero solo unos pocos han sobrevivido en fotografías, y aparentemente ninguno en su forma original. La búsqueda de mayor capacidad de carga. Los soñadores de más no se enfocaban solo en la estética. Por ejemplo,
A finales de los años 70, comenzaron a buscar cómo aumentar la capacidad de carga sin alterar la longitud estándar del vehículo. La única reserva significativa para lograrlo parecía estar en reducir el espacio entre la pared trasera de la cabina del tractor y la pared frontal del semirremolque. En 1978, un joven ingeniero llamado Viktor Suvalov intentó aprovechar esta idea construyendo una maqueta a escala en la que la cabina se montaba directamente sobre el remolque. Este, a su vez, estaba conectado mediante una quinta rueda a un chasis de 2 ejes completamente direccionables, similar al chasis convencional de un tractor pero sin cabina. Ideas paralelas a nivel mundial. Podríamos preguntarnos si Viktor Suvalov había visto algún diseño americano similar de finales de los años 40. Probablemente no. Sin embargo, justo después de la Segunda Guerra Mundial, los diseñadores futuristas de la Detroit-based Bone Aluminum and Brass Corporation, un gran fabricante de aluminio, imaginaron un vehículo muy parecido para un futuro camión cisterna para 1960. Al igual que en la maqueta de Suvalov, su chasis giraba de manera independiente a la cabina. Este caso ilustra cómo ideas similares pueden surgir en distintos lugares del mundo, a veces con décadas de diferencia y completamente de manera independiente. La era de la perestroika y nuevas oportunidades. Estas ideas hubieran quedado solo en sueños, pero unos años después de la maqueta de Suvalov, las circunstancias cambiaron. A mediados de los años 80, con el inicio de la perestroika impulsada por Gorbachov, la industria soviética, incluida la automotriz, fue alentada a proponer ideas audaces y proyectos innovadores. En ese contexto, muchas empresas crearon centros juveniles de creatividad científica y técnica. MAS también estableció uno, y el propio Viktor Nikolić Suvalov fue nombrado líder de este centro. Le dieron espacio de trabajo y le permitieron formar un equipo de 5 jóvenes con ideas afines. Lo que hoy llamaríamos un proyecto innovador empezó oficialmente en 1986. El apoyo del jefe de diseño y los primeros avances. En una foto junto al modelo de Suvalov aparece Mikhail Stepanovich Vysotsky, jefe de diseño de la planta en ese momento. Aunque no fue el autor directo del proyecto, asesoró al joven equipo y, usando terminología moderna, se podría decir que fue el productor ejecutivo de Perestroika y un productor muy eficaz. Fue Vysotsky quien, a finales de mayo de 1986, llevó los primeros resultados del equipo a Moscú para presentarlos en una conferencia importante que evaluaba el trabajo de los centros juveniles de innovación. Sabía cómo vender una idea a los altos funcionarios. Al principio, presentó varios bocetos. Había muchos, pero este es solo un ejemplo. En esa época, el concepto de diseño biológico apenas empezaba a surgir, y sin embargo, los artistas de MAS ya trabajaban con ese estilo futurista. Vysotsky logró captar la atención y el apoyo de los líderes de la industria en Moscú. De equipo pequeño a departamento completo. Como resultado, a finales de 1987, el pequeño equipo de entusiastas se amplió a un departamento completo de alrededor de 20 especialistas dedicados exclusivamente al proyecto del vehículo modular. Entre 1987 y 1988, el proyecto MAS 2000 alcanzó la etapa de maqueta a tamaño real. No era aún un prototipo funcional, pero mostraba claramente el diseño final del vehículo. Esta maqueta fue la primera creación del equipo de innovación, ya bajo el liderazgo de Gennady Sinaksky,
quien más tarde encabezaría el programa de desarrollo de autobuses de MAS. Los prototipos y la presentación en París. En mayo de 1988 se completó el primer prototipo operativo. Este vehículo fue presentado en una reunión gubernamental cerrada en Moscú y exhibido en un pabellón privado en la exposición Autodesign 88, también cerrada al público general. Para finales del verano de 1988, un segundo prototipo modificado estaba listo. Esta versión estaba diseñada para impresionar a una audiencia internacional y fue enviada al Salón del Automóvil de París. Para entonces, todas las ruedas tenían carenados aerodinámicos. Fue este segundo prototipo el que recibió el nombre de Paristroca, un término ampliamente conocido y perfectamente adecuado para un vehículo conceptual tan vanguardista. El impacto internacional. El MAS 2000 recorrió gran parte del trayecto hasta Francia por sus propios medios, desde Minsk hasta el puerto de Riga para su carga y luego desde el puerto de Amberes hasta París. Decir que el camión causó sensación sería quedarse corto. Los ingenieros de MAS dieron decenas de entrevistas a revistas automotrices europeas. En esa época, había un gran interés en todo lo soviético, y aún más por un concepto que nadie más había osado intentar. La sensación del Salón Internacional del Automóvil de París fue el camión Paristroca. Lo llamaron el tren de carretera del siglo XXI, y así fue presentado el tractor de Minsk en París. Los franceses no podían creer que Paristroca fuera un vehículo soviético, y los titulares en la prensa europea lo reflejaban. La revista belga Transparama escribió: ingenieros de muchas compañías estudiaron detenidamente la Paristroca y sus burlas se convirtieron rápidamente en asombro. ¿Por qué los rusos tienen un prototipo así y nosotros no? El diseño modular, el verdadero corazón del proyecto. Contrario a la creencia popular, el concepto principal no era la cabina de piso plano, sino la modularidad de la familia de vehículos. Diferentes configuraciones podían ensamblarse usando componentes estructurales intercambiables. Como esta modularidad es difícil de imaginar sin imágenes, vamos a desglosarla con más detalle. Módulos y estructura del Paristroca. El esquema conceptual del Paristroca señalaba varios módulos clave. El primero era la cabina. El segundo, el módulo de potencia, que incluía el tren motriz, las ruedas motrices individuales, la suspensión independiente y el marco inferior. El tercero era el módulo de dirección y acoplamiento, que integraba una articulación pivotante, mecanismo de giro, dispositivo de acoplamiento y tanque de combustible, todo dentro de un marco de conexión. Al combinar estos tres módulos, se formaba una unidad tractora de un solo eje. Por otro lado, los módulos 4 y 5 correspondían al módulo de carga, formado por una carrocería con un marco soporte, siendo esta carrocería intercambiable según la necesidad. Finalmente, el módulo 6 era un eje de apoyo con ruedas individuales y suspensión, opcionalmente con dirección, y el 7, un subchasis para la fijación del eje. La combinación de estos dos últimos daba lugar al módulo de transporte. Cuando se juntaban todos, es decir, los 9 módulos, se creaba un chasis multieje. Configuraciones versátiles y características únicas. El Paristroca podía configurarse de muchas formas. Por ejemplo, podía funcionar como un tractor semirremolque simple, ofreciendo una mayor capacidad que un camión tradicional de la misma longitud. También era posible armar conjuntos de carretera en 2 partes con distintas capacidades de carga, e incluso se pensó en configuraciones de 3 secciones. Todo el motor, la caja de cambios,
El sistema de transmisión final, los sistemas de control, frenos y suspensión neumática independiente estaban integrados en un solo módulo que medía 3 por 2,5 metros. Un componente particularmente inusual era la caja de cambios, diseñada por los ingenieros de Massey. Esta se montaba justo detrás del motor y se fusionaba en una sola unidad con un eje final hipoidal que tenía un desplazamiento de 82 milímetros. El cambio de marchas se realizaba mediante un mecanismo electrónico. Como Mass nunca había producido ni diseñado motores, el segundo prototipo usó un motor extranjero, un M&D 2866, montado horizontalmente, que desarrollaba 290 caballos de fuerza. Detalles innovadores de diseño y funcionalidad. La unidad tractora de un solo eje, compuesta por el módulo de potencia, la cabina y un marco con dispositivo de acoplamiento, podía enganchar y desengancharse del semirremolque de manera independiente. Además, contaba con una pata de apoyo automática y extensible, con una pequeña rueda al frente, que recordaba al tren de aterrizaje delantero de un avión. Los módulos de transporte podían deslizarse fuera del remolque, el cual permanecía apoyado en 4 patas giratorias retráctiles. La cabina también era poco común. Tenía piso plano en todo su interior, con altura suficiente para que una persona pudiera estar de pie. Contaba con una mesa retráctil y transformable, refrigeradores y gabinetes, una espaciosa repisa de almacenamiento superior que corría a lo largo del parabrisas y asientos plegables que provenían de un Scania 142, un camión que había llegado a Mass tras un accidente. La puerta era corredera con un accionamiento neumático, similar a la de un autobús. La litera superior era enorme, con 800 milímetros de ancho y 900 milímetros de espacio libre entre ella y la cama inferior abatible, todo dentro de una cabina que medía solo 1780 milímetros de largo. La estructura de la cabina era tipo panel con marco, por lo que no requería costosas estampaciones en su producción. Mitos y realidades sobre la innovación. Esta característica del piso plano generó rumores falsos sobre que los representantes de Renault, tras estudiar el Paris-Troca en el Salón de París, habrían copiado la idea o comprado la licencia, lo que supuestamente habría dado origen al Renault Magnum. Sin embargo, estos rumores carecen de fundamento. El prototipo francés Renault Vue 10 Virage, con cabina de piso plano, ya había sido presentado en 1985, 3 años antes que el prototipo Mass 2000. Fue ese diseño el que inspiró el Renault Magnum, no el Mass. En el Paris-Troca, el piso plano no era la idea principal. El concepto clave era la modularidad del vehículo, evolución y aprendizaje con los prototipos. La historia del Paris-Troca siguió el patrón clásico de desarrollo de vehículos conceptuales. El primer prototipo, mostrado en la exposición Autodesign 88, fue construido para aprender qué no hacer. El motor resultó ser insuficiente y el rodamiento tomado de un sistema radar no fue adecuado. Este primer prototipo fue desarmado para donar piezas al tercero. El segundo prototipo, el más famoso, conocido como el modelo de París, se creó para entender cómo debía hacerse correctamente. Tras aprender de la experiencia, fue modificado considerablemente. Las luces delanteras se trasladaron a la carrocería de la cabina por regulaciones legales que exigían que el haz de luz no desviara del eje del vehículo. También se añadieron ranuras de entrada de aire al frente del módulo del motor para mejorar la refrigeración.
El tercer vehículo, construido en 1989, inicialmente tenía 3 ejes y reutilizaba algunos componentes del primero. Sin embargo, la mayoría de las piezas, incluidos los módulos de potencia y ejes, fueron reemplazadas, convirtiendo este prototipo en un camión de 4 ejes. Los ejes traseros se montaron rígidamente al marco, en lugar de sobre módulos, pero para la verificación del concepto general, esto no era crítico en esa fase. Innovaciones adicionales y pruebas. Además, tanto el segundo como el tercer prototipo se probaron con un módulo de remolque equipado con su propio sistema de potencia. Este remolque motorizado se acopló tanto al segundo prototipo modificado como al tercero. Los prototipos fueron repintados varias veces, lo que añadió confusión y generó debates sobre cuántos Paris-Trocas existieron realmente. La cifra correcta es un modelo a escala no funcional y 3 prototipos operativos diferentes, pero nunca hubo 3 ejemplos funcionales al mismo tiempo. Patentes y destino final. Al comenzar la década de los 90, MAS registró patentes internacionales para el concepto Paris-Troca. La primera patente estadounidense para un tractocamión fue concedida en junio de 1991, antes de la disolución de la Unión Soviética. La segunda, para un vehículo articulado, se otorgó en agosto de 1992, ya con la URSS disuelta. Los destinos de los prototipos variaron. El primero, el prototipo de Moscú, fue desarmado para piezas. El segundo, el famoso de París, aunque modificado, fue abandonado y cubierto lentamente por el asfalto, permaneciendo inactivo en la fábrica hasta al menos 2006. A pesar de que podría haberse restaurado teóricamente, fue finalmente desguazado, en la desafortunada tradición de muchas plantas soviéticas. El tercer prototipo, de 4 ejes, fue el más afortunado. Se mantuvo en condiciones de funcionamiento durante años. Participó en el desfile por el cincuentenario de MAS en 1994 y en un festival de vehículos antiguos en Minsk en 2002. Luego permaneció 8 años en el terreno de la fábrica, hasta que en 2010 fue colocado sobre un pedestal frente a la sede de MAS por iniciativa del director Barabsky. Hoy día ese vehículo es un monumento. Otros vehículos similares y conceptos relacionados. Sorprendentemente, el Paris-Troca no fue el único vehículo de su tipo. La compañía Fagial Motors presentó en los años 50 un camión llamado Fagial 1950 TC, diseñado para un concurso del ejército estadounidense para 1.650 camiones. Este modelo, además de tener una carrocería poco común de acero inoxidable, incluía soluciones innovadoras: motor bajo el piso, ruedas dobles en el eje delantero y un eje delantero completamente pivotante, algo inusual en camiones estándar. Sin embargo, el proyecto no fue aprobado por el ejército y probablemente solo se construyó un prototipo que fue desechado. También vale la pena mencionar el Kenworth Wind Clipper, un boceto conceptual publicado en Popular Mechanics a mediados de los años 80, que nunca pasó de la mesa de diseño. Cuando el mundo tembló ante el peor desastre nuclear de la historia, hubo máquinas que no retrocedieron. No eran tanques ni robots futuristas, sino camiones soviéticos convertidos en fortalezas sobre ruedas. Hoy viajamos al corazón de la zona de exclusión para descubrir cómo estos titanes enfrentaron la radiación cara a cara y sobrevivieron. Lo que verás no es ciencia ficción, es historia de acero forjada en el infierno. Un desafío sin precedentes. Han pasado casi 4 décadas desde que el mundo presenció
una de las tragedias más escalofriantes de la historia moderna. El desastre nuclear de Chernóbil en el año 1986. El reactor número 4 explotó, liberando una nube de radiación que recorrió Europa, dejando tras de sí un paisaje de devastación y miedo. Pero lo que sucedió después fue tan impactante como el propio accidente. Mientras las autoridades luchaban por contener el caos, una flota de vehículos fue diseñada para enfrentarse a una amenaza invisible y mortal: la radiación. Mover toneladas de escombros radiactivos no es una tarea menor, especialmente cuando algunos fragmentos emitían más de 10 sieverts por hora, una dosis suficiente para causar la muerte en pocos minutos. Los camiones convencionales simplemente no servían. Era necesario construir máquinas capaces de resistir niveles letales de radiación y, a la vez, proteger al conductor con la mayor eficiencia posible. Así nació uno de los vehículos más singulares jamás fabricados: el nacimiento de una cápsula blindada. La llamada urgente llegó la noche del 22 de junio de 1986. El encargo era claro y aterrador: construir camiones especiales para transportar residuos radiactivos desde el corazón del infierno. El reto cayó sobre los hombros de los ingenieros de la planta KRAS, en Kremenchuk, Ucrania. Liderados por el ingeniero Víctor Kolyavko, un grupo de élite se puso manos a la obra, sabiendo que el tiempo no estaba de su lado. Eligieron como base el modelo KRAS 256B1, un camión robusto pero anticuado, aún en producción desde la época soviética. Aunque carecía de comodidades y su cabina era poco más que una estructura de madera recubierta de metal, su fiabilidad bajo condiciones extremas lo convertía en la mejor opción disponible. Pero lo más impresionante de este proyecto no fue el chasis, sino la cápsula sellada que reemplazó la cabina tradicional. Una fortaleza sobre ruedas. La cabina blindada no era un simple añadido. Estaba construida con paneles especiales, acero de 3 milímetros por fuera y un núcleo de plomo distribuido en capas que alcanzaban los 30 milímetros en el piso, 25 milímetros en las paredes laterales y 12 milímetros en el techo. La parte trasera tenía casi 50 milímetros de grosor, donde la radiación podía ser más intensa. Las ventanas, por su parte, estaban hechas de bloques de vidrio especial resistente a la radiación, de tono amarillo oscuro, 300 por 300 milímetros, con 75 milímetros de espesor. El peso adicional de esta cápsula superaba las 3 toneladas, lo que provocó serios desequilibrios estructurales. Para compensarlo, se reforzó el chasis, se ajustaron los resortes delanteros del lado izquierdo, se incrementó la presión del neumático de ese lado y se añadieron abrazaderas especiales para evitar explosiones de llanta. Cada detalle fue pensado para resistir las condiciones más extremas sin sacrificar la seguridad del conductor. Modificaciones internas y sistemas especiales. El interior de la cápsula era austero, pequeño y oscuro. Solo contaba con una ventana frontal. Todo lo demás debía verse a través de espejos. Se instalaron 4, 2 retrovisores y 2 laterales, todos hemisféricos. El fuerte zumbido que se escuchaba durante la conducción provenía del sistema de ventilación y filtrado que bombeaba aire limpio dentro del habitáculo sellado. Este sistema se alimentaba del generador del motor, pero por si fallaba, se incluyeron 4 baterías adicionales capaces de mantenerlo funcionando. Para maximizar la seguridad, se reemplazaron muchos controles mecánicos por sistemas hidroneumáticos y neumáticos eléctricos.
El embrague, por ejemplo, era operado de manera hidroneumática. Los frenos del eje medio eran accionados por cámaras de aire comprimido. La palanca de corte de combustible fue movida al exterior de la cápsula, lo que obligaba a abrir la puerta blindada para apagar el motor manualmente. Una decisión arriesgada fue no incluir calefacción. Se asumía que toda la limpieza se completaría antes del invierno, algo que, por supuesto, no ocurrió. Pero era una medida práctica. Menos sistemas equivalían a menos puntos de fallo. Pruebas y primeras impresiones. El 10 de julio, el primer prototipo salió de la planta experimental y fue probado en los alrededores de Kremenchuk. Los ingenieros estaban desconcertados por la estrechez de la cabina y lo difícil que era conducir sin visión lateral directa. Sin embargo, pronto se acostumbraron. El camión avanzó con seguridad por campos irregulares y zonas encharcadas, respondiendo bien incluso en maniobras de reversa que se realizaban únicamente con la ayuda de los espejos. Durante los días siguientes, se completaron 7 camiones más, que fueron enviados directamente a la zona de exclusión en Chernóbil. El lote completo, compuesto por 18 unidades, estuvo listo en menos de 5 semanas, un logro extraordinario en circunstancias extremas. Los trabajadores de la planta, conscientes del riesgo, no escatimaron esfuerzos. Muchos trabajaron en 2 y hasta 3 turnos diarios, impulsados por un propósito mayor: salvar vidas. Operaciones en la zona de exclusión. Estos camiones no operaban solos. Trabajaban en coordinación con tanques de ingeniería como los IMR e IMR-2, que recogían los escombros radiactivos más pesados para luego cargarlos en las tolvas de los Karas. La misión era clara: transportar estos materiales al depósito temporal de residuos de Pidlizny, construido apresuradamente cerca de la planta. Este sitio, oculto tras gruesos bloques de concreto, tenía módulos sobre el suelo y una grúa controlada remotamente para descargar los residuos. Aunque su construcción fue deficiente y solo 2 módulos llegaron a usarse activamente, cumplió su función durante los momentos más críticos. Más adelante, se le añadieron techos para evitar que el agua de lluvia esparciera la contaminación. Unidades especiales y máquinas raras. Aunque los KRAS con cápsula fueron los más emblemáticos, no fueron los únicos vehículos adaptados. En algunos casos, se improvisaron blindajes sobre camiones estándar o se emplearon transportes anfibios PTS-2, equipados con sistemas de filtración de aire y placas de plomo detrás del compartimiento del conductor. Solo 2 de estas unidades se utilizaron debido a lo difícil que era descontaminarlas, pero sorprendentemente aún existen y siguen emitiendo radiación, como se ha comprobado en el sitio de almacenamiento de Rasoka. El destino incierto de los titanes blindados. Para finales de julio de 1986, los camiones estaban en plena operación. Se los podía ver recorriendo las carreteras destrozadas y cubiertas de polvo radiactivo de la zona de exclusión, sirviendo como una especie de puente entre la planta nuclear y el depósito de Pidlizny. Allí, los residuos eran descargados cuidadosamente. Muchos de ellos procedían directamente de la zona del núcleo destruido del reactor: fragmentos de grafito, pedazos de concreto contaminado e incluso elementos metálicos que alguna vez formaron parte del corazón mismo de la planta. La escena era casi surrealista. Camiones blindados, con una sola ventanilla al frente y un rugido mecánico constante causado por el sistema de ventilación, moviéndose lentamente a través del silencio absoluto de un lugar donde ya nadie vivía. Era como ver a bestias mecánicas surcando un desierto invisible de muerte. Sin embargo,
Aunque su labor fue vital, el destino de estos vehículos permanece envuelto en misterio. Algunas fuentes indican que fueron enterrados en el gigantesco depósito de residuos de Buriakivka, uno de los más profundos y peligrosos del mundo. Otras versiones apuntan a un destino más siniestro: su traslado a la instalación rusa de Mayak, una planta de reprocesamiento de plutonio aún más secreta y letal que Chernóbil. Allí, según rumores, se adaptaron con modificaciones adicionales, como la inclusión de un asiento para un dosimetrista, el técnico encargado de medir la radiación en tiempo real. Estos camiones habrían sido utilizados en tareas alrededor del infame lago Karachay, un depósito de residuos líquidos tan peligroso que una hora de exposición junto a sus orillas podría resultar letal. La evolución continúa. Hoy en día, estos camiones originales ya no operan. Sus cápsulas de plomo y acero, sus motores toscos y sus soluciones desesperadas forman parte del pasado. Pero la labor no ha terminado. El sarcófago de concreto que cubre el reactor colapsado requiere vigilancia y mantenimiento constante, y aún se generan residuos que deben ser trasladados y confinados. Aquí es donde entra en escena una nueva generación, los CRAS modernos, conocidos por los operarios de la zona como los CRAS furiosos. Estos no necesitan cabinas blindadas, ya que los niveles actuales de radiación son mucho menores, pero están diseñados para operar durante décadas bajo condiciones duras y en entornos contaminados. Sus tolvas están hechas de acero especial de fácil descontaminación y cuentan con cubiertas enrollables de caucho reforzado que evitan la liberación de polvo radiactivo durante el transporte. Algunos incluso tienen tapas hidráulicas que se cierran herméticamente tras la carga. Estos nuevos CRAS llevan los residuos hasta el depósito de Buriakivka. Cada camión pasa por una plataforma de pesaje antes de verter su contenido en zanjas especialmente diseñadas, donde los materiales radiactivos quedan sellados durante 300 años. Un legado silencioso de un desastre que aún hoy genera consecuencias. Más allá de lo técnico, un símbolo de sacrificio. Los CRAS blindados no fueron solo herramientas. Fueron símbolos de ingenio, de urgencia y de valentía. Máquinas nacidas del apuro, creadas por hombres que entendían el riesgo y que, aún así, no dudaron en trabajar día y noche para aportar una solución. Cada remache, cada centímetro de plomo, cada espejo instalado, fue una declaración silenciosa de resistencia frente a una amenaza invisible. Hoy descansan, sepultados, desmantelados o simplemente olvidados, pero su historia sigue siendo un testimonio vívido de lo que significa actuar ante lo impensable. Mientras tanto, las máquinas de Chernóbil continúan evolucionando, pero su propósito sigue intacto: protegernos de los peligros escondidos tras el alambre de púas de la zona. ¿Te imaginas un camión tan extraño que parecía más un diseño militar que pensado para la carretera? En plena era soviética, donde dominaban gigantes como KAMAZ, MAZ y SIL, apareció un monstruo, el Dutra DR-50D, una bestia húngara tan inusual como peligrosa. Su aspecto era desconcertante, su conducción casi suicida. Pero, ¿por qué se volvió una rareza temida por los conductores? Hoy vamos a desenterrar la historia del camión más extraño y peligroso que pisó las rutas de la URSS. Aunque el Dutra DR-50D se parece a una versión en miniatura del Bela-C, en realidad no es un camión en el sentido estricto. Es más bien un tractor de carga,
lo cual se confirma por el hecho de que fue diseñado y producido en la planta de tractores de Budapest, Vörös Csillag. A menudo, esta curiosa máquina es llamada dumper. ¿Qué es un dumper? Muy simple. Es un tipo de volquete diseñado para trabajar en espacios reducidos. La principal característica de estos vehículos es su corta distancia entre ejes, dimensiones compactas y estructura simple. De hecho, el nombre Dutra viene de la combinación de las palabras dumper y tractor. Este modelo no tenía un chasis como tal. Su construcción se asemejaba a una columna vertebral muy simplificada, motor con caja de cambios, eje trasero motriz y una suspensión delantera independiente con una ballesta transversal. Esa era toda su estructura. Sobre esta base se montó una tolva con un volumen de 3,5 metros cúbicos, el asiento del conductor, los controles, los guardabarros con el capó y el tanque de combustible. Para trabajos en espacios limitados, el dumper era bastante conveniente. Su distancia entre ejes, de 2.375 mm, le permitía girar prácticamente sobre su propio eje, con un radio de giro que no superaba los 5,6 metros. La velocidad máxima era muy modesta, 34 km/h, pero para un tractor, que es lo que realmente es, era completamente aceptable. Este vehículo consumía 30 litros de diésel por cada 100 kilómetros. A pesar de su peso en vacío de 5,4 toneladas, podía arrastrar hasta 6 toneladas de carga. Como planta motriz utilizaba un motor diésel de 4 cilindros D413 con 60 caballos de fuerza, tomado del camión húngaro Zeppel. Iba acompañado de una caja de cambios de 4 velocidades con multiplicador y un eje trasero con reductor reversible, lo que permitía tener también 4 marchas hacia atrás. Todos los frenos eran de tambor y con accionamiento hidráulico. Un detalle curioso: en la columna de dirección había 2 volantes, y los pedales también estaban duplicados. Gracias a esta particularidad, no era necesario girar el vehículo para cambiar de dirección. Bastaba con rotar el asiento del conductor 180 grados alrededor de la columna de dirección y seguir conduciendo. Pero lo más insólito del dumper era su plataforma de carga, que se descargaba sola. No tenía cilindros hidráulicos para levantarla. Estaba montada sobre la estructura mediante patines especiales y sostenida por un cerrojo. Para descargarla, el conductor debía abrir el cerrojo a distancia y la plataforma se volcaba por su propio peso, gracias a que la carga se acumulaba en la parte trasera. El método era simple, pero bastante peligroso. Al llegar al punto de descarga, el conductor debía alejarse unos 5 metros de la máquina y tirar de un cable para liberar el cerrojo. La tolva se volcaba y luego volvía a su posición original, empujada por 2 resortes que la bloqueaban de nuevo automáticamente. Muchas veces, esta descarga se acompañaba de un levantamiento brusco del eje delantero, e incluso el vehículo podía volcarse hacia atrás o de lado. Se dieron casos en los que el Dutra salía disparado tras la carga y caía dentro del pozo de excavación. Había que mantenerse lejos del vehículo durante la descarga, y era obligatorio abandonarlo en ese momento. Sin embargo, muchos conductores ignoraban estas advertencias, lo que, lamentablemente, llevó a varios accidentes. La seguridad era clave, y tal vez por eso los conductores soviéticos no querían este extraño camión. Además del peculiar sistema de descarga, el Dutra DR-58D tenía una dirección muy dura, ya que el eje delantero soportaba mucho peso
y no contaba con dirección asistida. Por todo esto, el dumper nunca se popularizó en la URSS. Apenas se importaron unos 6.000 ejemplares. Ni siquiera la incorporación posterior de una cabina cerrada metálica y un sistema hidráulico para levantar la tolva cambió esa situación. Un dato interesante que suele pasarse por alto del Dutra DR-50D es que, más allá de su peligrosidad evidente, fue en realidad una respuesta pragmática a necesidades muy concretas en contextos industriales de los países del bloque socialista. Fue diseñado para operar en entornos extremadamente reducidos, minas subterráneas, plantas de tratamiento, fundiciones, centrales de carbón y otras zonas industriales donde los espacios eran tan estrechos que un camión tradicional simplemente no podía moverse. En esos lugares, el Dutra DR-50D ofrecía una solución compacta y mecánicamente sencilla para el transporte interno de materiales pesados. Lo fascinante es que este vehículo representaba una filosofía de diseño centrada en lo funcional, aunque sacrificara la seguridad. Su estructura sin bastidor tradicional, su doble sistema de conducción sin necesidad de girar el vehículo y su plataforma de descarga sin cilindros hidráulicos eran intentos de reducir el número de componentes, abaratar costos y facilitar el mantenimiento. De hecho, muchas de estas máquinas eran reparadas en campo por operarios que no tenían formación técnica formal, simplemente usando piezas de repuesto improvisadas y herramientas básicas. El propio sistema de descarga, aunque hoy lo consideremos temerario, era una forma de prescindir de costosos sistemas hidráulicos que en aquel tiempo eran difíciles de mantener o reparar en regiones alejadas. Hay reportes de trabajadores que utilizaban el Dutra DR-50D con verdadera destreza, casi como una extensión de su cuerpo. Sabían exactamente cómo colocarse, cuándo tensar el cable para liberar la plataforma y cómo maniobrarlo en espacios donde ninguna otra máquina podía entrar. En países como Hungría o Checoslovaquia, se llegaron a formar operarios especializados en estos dumpers, y algunas de estas unidades fueron modificadas artesanalmente con refuerzos de hierro o incluso sistemas caseros de descarga hidráulica. Todo esto habla de una época de ingeniería de batalla, de creatividad forzada por la escasez, donde la eficiencia se priorizaba por encima del confort y la seguridad. Hoy, la evolución tecnológica en camiones ha transformado por completo el enfoque. La seguridad, que antes era apenas una consideración secundaria, ahora es uno de los pilares centrales en el diseño. Desde los años 90, con el avance de las normas de seguridad europeas y estadounidenses, comenzaron a implementarse cabinas con zonas de deformación programada, arcos de protección antivuelco y sistemas de sujeción internos. Los camiones actuales están equipados con control electrónico de estabilidad, ESP, sistemas de advertencia de colisión, frenado autónomo de emergencia y monitoreo constante del entorno mediante cámaras y radares. Además, en el ámbito del transporte de carga, los nuevos sistemas de automatización de descarga permiten que el conductor nunca tenga que abandonar la cabina. Basta con pulsar un botón y un conjunto de cilindros hidráulicos realiza la maniobra con precisión milimétrica. Incluso hay camiones autónomos en pruebas que eliminan por completo el error humano en tareas de carga y descarga. El contraste con la brutalidad mecánica del Dutra DR-50D no podría ser más radical. En cuanto a otros camiones peligrosos en la historia, hay una lista no menor de modelos que causaron preocupación por su diseño. El Ford C-Series de los años 60 y 70, por ejemplo, tenía una cabina adelantada sin zona de absorción de impactos,
lo que hacía que cualquier colisión frontal fuera potencialmente letal para el conductor. En la Unión Soviética, ciertos modelos del MAZ-500 eran conocidos por su tendencia a desestabilizarse con cargas mal distribuidas y su sistema de frenos deficiente en climas fríos. Otro caso emblemático es el Kenworth K100, un modelo americano de cabina adelantada muy popular en los 70 y 80. Aunque potente y maniobrable, su altura de cabina y visibilidad frontal limitada lo hacían propenso a atropellos y accidentes en maniobras urbanas. Los conductores lo apodaban el saltador de costillas, por lo mucho que sufrían sus espaldas al manejarlo largas horas sin suspensión moderna. Estos casos, junto al Dutra DR-50D, nos muestran cómo la historia del transporte pesado ha sido también una historia de aprendizaje. Por cada máquina peligrosa hubo una lección, y por cada error mecánico surgió una innovación que fue salvando vidas con el paso de los años. Así se ha construido el estándar de seguridad que hoy disfrutamos y que a menudo damos por sentado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esos colosos militares que desfilan con misiles intercontinentales llevan no una sino dos cabinas? A primera vista parece un capricho de diseño, pero detrás hay razones estratégicas y técnicas que cambiarán tu forma de verlos. Desde los viejos SEAL hasta el imponente MSKT-79-221, hoy descubrirás por qué estos gigantes de acero no se parecen a ningún camión convencional. De los viejos SEAL a la revolución MAZ. En los primeros tiempos, los cohetes se movían con tractores de una sola cabina, fabricados en la planta SEAL. Estos cumplían su función, pero tenían limitaciones claras. La visibilidad era reducida, el espacio para la tripulación resultaba insuficiente y, sobre todo, los misiles crecían en tamaño, lo que complicaba su transporte seguro. Fue entonces cuando la fábrica MAZ decidió introducir una solución atrevida: tractores de múltiples ejes con dos cabinas, situadas en los costados. Así nació una configuración que pronto se volvió sinónimo de los grandes portadores de misiles soviéticos. La razón práctica de las dos cabinas. La lógica detrás del diseño no es un secreto militar. Todo se reduce a tres factores: visibilidad, redundancia y espacio. Primero, el problema de la visibilidad. Un misil montado sobre el chasis sobresale de tal manera que, desde una sola cabina, el conductor apenas puede ver lo que sucede al otro lado del vehículo. Si a la izquierda hay un bosque o una zanja, o si a la derecha hay un obstáculo, un conductor único no tendría manera de evitar el peligro. Con dos cabinas, la visibilidad lateral mejora mucho y se reduce el riesgo de maniobrar a ciegas. Segundo, la duplicación de sistemas. Los militares son obsesivos con la redundancia. Prefieren que cada sistema crítico tenga un respaldo. Si una cabina queda inutilizada en combate o por accidente, la otra puede asumir de inmediato el control. Este principio se aplica igual que en la aviación, donde los pilotos comparten mandos duplicados. Tercero, la cuestión del espacio. Preparar un misil para su lanzamiento requiere un grupo de soldados especializados, y todos necesitan ir a bordo. Dos cabinas proporcionan más asientos, más comodidad y más funcionalidad para la tripulación. Cabinas desiguales y diseños curiosos. No siempre las dos cabinas son idénticas. En algunos diseños, la derecha se retrasa un poco respecto a la izquierda, de modo que el conductor del lado opuesto pueda tener al menos un margen de visibilidad frontal. En esos casos, los mandos no siempre se duplican, lo que da como resultado una cabina principal y otra más secundaria. Y si se mira la evolución en fotos antiguas, se nota algo curioso.
Al principio las dos cabinas estaban muy separadas, como islas. Con el tiempo, en ciertos modelos, fueron acercándose hasta casi fusionarse sobre el motor, en un intento de compactar la arquitectura. Es casi como ver un proceso de evolución natural aplicado a vehículos gigantescos. El nacimiento del MCKT 79221. En este contexto, surge el protagonista indiscutible, el chasis especial MCKT 79221, también conocido como 16 por 16 por sus 16 ruedas en 8 ejes. Fue desarrollado a mediados de los años 90, con producción en serie a partir del año 2000. Su propósito era claro: transportar y lanzar misiles intercontinentales móviles rusos. Primero, llevó al Tupolev y más tarde al RS-24 Yars, que se introdujo de forma operativa en torno al año 2010. Este vehículo no es un simple camión. Es la base sobre la cual descansa parte de la disuasión nuclear rusa, motorización y fuerza bruta. El corazón del MCKT 79221 es un motor diésel, YAMZ 847.10, un F12 que entrega alrededor de 800 caballos de potencia. Este motor debe arrastrar un convoy cuyo peso vacío ronda las 44 toneladas y que, cargado con el misil, puede superar fácilmente las 80 toneladas. La autonomía es de unos 500 kilómetros, con capacidad de vadear corrientes de agua de hasta 1 metro con 10 centímetros. Su velocidad máxima es modesta, alrededor de 40 a 45 kilómetros por hora, pero más que suficiente para moverse discretamente en carreteras rurales y terrenos irregulares. El radio de giro, de unos 18 metros, resulta asombrosamente pequeño para semejante mastodonte. El salto estratégico, de silos a plataformas móviles. Para entender su importancia, hay que recordar la lógica de la Guerra Fría y lo que vino después. Los misiles intercontinentales solían guardarse en silos subterráneos fijos. Eran seguros, pero localizables por satélite. Un ataque preventivo podría destruirlos antes de que despegaran. Con plataformas móviles como el MZKT, esa vulnerabilidad desaparece en gran medida. Los lanzadores pueden moverse constantemente, ocultarse en bosques o carreteras alejadas y hacer casi imposible que un enemigo sepa cuántos hay en pie o dónde se encuentran. Se trata de una lección de supervivencia estratégica. Movilidad es igual a disuasión, la dependencia bielorrusa y el dilema industrial. Aunque el misil es ruso, el chasis no lo es. El MZKT se fabrica en Bielorrusia y esta dependencia generó debates internos en Rusia. ¿Conviene comprar fuera un componente tan crítico? Moscú intentó resolverlo con el programa Plataforma O, destinado a crear chasis equivalentes producidos en territorio ruso. Sin embargo, los problemas técnicos y retrasos reforzaron la idea de que el MCKT 7921 seguía siendo la mejor opción práctica y probada. La herencia de los primos con doble cabina. El diseño de doble cabina del MZKT no surgió de la nada. Tiene una genealogía clara dentro de los tractores militares soviéticos. Uno de sus ancestros más famosos fue el MAZ-543, con configuración 8x8, que transportó sistemas SQD y S-300. En él ya se veía la división de cabinas con el motor colocado en el centro. Después vino el MAZ-7917, con 14 ruedas distribuidas en 12 ejes, utilizado para el misil Topol.
Este modelo marcó el precedente directo del 79-221, que añadió un eje extra y modernizó el diseño. En la categoría de prototipos colosales se encuentra el MAS 7906, también 16 por 16, concebido para el programa Tselina 2. Nunca pasó de ser experimental, pero muestra la escala monstruosa que sirvió de inspiración para los modelos posteriores. Datos que impresionan. El MZKT-7921 es tan espectacular en cifras como en imagen. La doble cabina incluye una izquierda con 2 plazas y otra derecha más pequeña para un conductor individual. La estructura sostiene un contenedor de lanzamiento con un misil intercontinental listo para ser erigido y disparado. La combinación de un motor V12 con 800 caballos de fuerza y la capacidad de mover semejante carga hace que este vehículo sea un híbrido entre camión y monstruo de acero. No es rápido, ni pretende serlo. Su poder radica en la robustez y en la habilidad de recorrer largas distancias en silencio estratégico, escondido entre la vastedad del territorio ruso. El legado actual. Hoy, el MZKT-7921 sigue siendo la columna vertebral de los regimientos móviles que despliegan el RS-24 JARS. En tiempos donde la movilidad y la capacidad de supervivencia son tan importantes como el alcance o la precisión, este chasis bielorruso continúa siendo insustituible. Además, su permanencia mantiene vivo el conocimiento técnico de Bielorrusia en la construcción de plataformas pesadas especiales, un sector donde pocos países pueden competir. Mientras el programa ruso Plataforma O no consiga superar sus dificultades, el 79-221 seguirá dominando el campo. La huella visual y cultural. No se trata solo de cifras o de utilidad militar. Estos gigantes de múltiples ruedas se han convertido en un símbolo del poder ruso y de su capacidad de sorprender al mundo en cada desfile. Su silueta, con las 2 cabinas separadas y el misil reposando en el centro, evoca tanto miedo como fascinación. Son máquinas pensadas para intimidar, para mostrar que detrás del acero y del humo hay una estrategia de supervivencia global. Y, más allá de su misión bélica, han dejado una marca en la ingeniería automotriz como ejemplos extremos de lo que puede lograrse cuando la política, la tecnología y la necesidad militar se combinan. Si te impresionaron estos gigantes con doble cabina que mueven misiles como si fueran simples cargas, dale un like, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando más bestias de acero y secretos de la ingeniería militar. Con casi 4 metros de alto y 8 de largo, el MAS 525 fue un coloso soviético pensado para mover montañas, literalmente, tan enorme y tosco que los conductores debían manejarlo de pie para controlar el volante en terrenos irregulares. Sin embargo, a pesar de su fuerza brutal, este gigante quedó obsoleto en menos de una década, reemplazado por camiones más eficientes, maniobrables y modernos. El nacimiento de un coloso soviético. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética enfrentaba un desafío mayúsculo: reconstruir un país devastado por el conflicto y, al mismo tiempo, empujar su economía hacia adelante. Se necesitaba producir más, construir más y hacerlo a una escala nunca antes vista. Las enormes obras de infraestructura, presas, carreteras, minas y fábricas, exigían maquinaria que estuviera a la altura de esa ambición. Fue en ese contexto que surgió la idea de crear un camión minero gigantesco, uno capaz de transportar cargas que ningún otro vehículo soviético podía mover.
La meta era clara: superar las limitaciones de los camiones tradicionales de 5 o 10 toneladas y dar un salto hacia un auténtico titán de la construcción. Así nació, a comienzos de la década de 1950, en la planta automotriz de Minsk, el proyecto del MAZ-525, un coloso que marcaría un antes y un después en la historia de la industria soviética. Un gigante nunca visto en las carreteras. El primer ejemplar del MAZ-525 salió de fábrica en el año 1951. Para los estándares de la época, era poco menos que monstruoso. Medía casi 4 metros de alto, más de 3 de ancho y superaba los 8 metros de longitud. Comparado con un camión convencional, ya era descomunal, pero puesto al lado de un automóvil común parecía una criatura de otro planeta. Su tamaño no era un simple capricho, estaba diseñado para operar en canteras y minas a cielo abierto, donde cada viaje debía mover una carga colosal. El MAZ-525 podía transportar hasta 25 toneladas de material, algo impensable para los vehículos de carga soviéticos anteriores. Un corazón de tanque. El motor era tan peculiar como el propio camión. Los ingenieros de Minsk no diseñaron un propulsor nuevo desde cero, sino que adaptaron un motor derivado de un tanque de guerra. Se trataba de un Fi-12 Diesel D12, descendiente directo del que había impulsado al legendario T-34. Con una cilindrada de casi 40 litros, este monstruo entregaba 300 caballos de fuerza. No era una cifra extraordinaria si la comparamos con la potencia de un camión moderno, pero en aquel entonces representaba un logro técnico enorme. Eso sí, la potencia tenía un precio. El consumo era desorbitante. En las mejores condiciones, el MAZ-525 devoraba alrededor de 140 litros de diésel cada 100 kilómetros. En la Unión Soviética de los 50, donde el combustible era abundante y barato, aquello no parecía un gran problema. Sin embargo, a la larga ese apetito voraz sería uno de los factores que sentenciarían su corta vida útil. Velocidad mínima, fuerza bruta máxima. A pesar de semejante motor, el camión no podía superar los 30 kilómetros por hora. Para un vehículo de carretera sería un desastre, pero en el contexto de una cantera no resultaba un inconveniente serio. Su misión no era la velocidad, sino la fuerza. Y en eso cumplía con creces. Podía trepar pendientes cargado de piedra y tierra sin desfallecer, resistiendo condiciones que habrían destrozado a un camión común en cuestión de minutos. El monstruo incómodo. Si hablamos de comodidad, el MAZ-525 era exactamente lo opuesto. Su cabina estaba pensada únicamente para la función, sin un solo detalle de confort. No tenía suspensiones que suavizaran el viaje, ni asientos ergonómicos, ni un diseño amigable para el conductor. De hecho, en algunos terrenos tan accidentados, manejar sentado resultaba casi imposible. Los choques y vibraciones eran tan violentos que muchos conductores terminaban manejando de pie para poder controlar el volante y mantener el equilibrio. Una imagen insólita, pero real, un camión que se conducía de pie. Un intento fallido de electrificación. El alto consumo llevó a que, en un momento, se explorara una solución curiosa. ¿Y si el MAZ-525 funcionaba con electricidad? Se hicieron pruebas para convertirlo en un vehículo alimentado por cables aéreos, al estilo de un trolebús. La idea parecía ingeniosa, pero el experimento no pasó de la fase de ensayo. El tamaño del camión y las condiciones de las canteras lo hacían inviable. La versión eléctrica quedó en los archivos como una anécdota técnica más.
El coloso que se volvió obsoleto. Cuando apareció en 1951, el MAS-525 era la punta de lanza de la ingeniería soviética. Sin embargo, la tecnología avanzó rápido. A finales de esa misma década, comenzaron a surgir nuevos diseños más especializados, los gigantes Belaz y otros volquetes articulados mucho más eficientes, con mejores capacidades de carga, mayor maniobrabilidad y un consumo más racional. De pronto, aquel coloso que había sido orgullo nacional empezó a verse como un dinosaurio, lento, derrochador y difícil de mantener. Lo que en su debut era un símbolo de modernidad, apenas 10 años después ya parecía anticuado. Diseñado para un país que cambió demasiado rápido, la Unión Soviética de principios de los 50 estaba dispuesta a sacrificar eficiencia a cambio de poder bruto. Se podía malgastar combustible porque sobraba. Se podía tener un vehículo tosco y difícil de manejar porque había abundancia de conductores y obreros. Pero esa realidad cambió con los años. El modelo económico empezó a exigir mayor productividad y eficiencia, y en ese nuevo panorama el MAS-525 dejó de encajar. Era un camión diseñado para un país que, literalmente, ya no existía. Un gigante difícil de mantener. Otro de los grandes problemas fue el mantenimiento. Su motor derivado de tanque era potente, pero también exigía repuestos especializados que no siempre estaban disponibles. Además, la complejidad mecánica y el consumo de piezas lo convertían en un dolor de cabeza para los talleres. De las más de 6.000 unidades fabricadas entre 1951 y 1965, la mayoría terminaron fuera de servicio mucho antes de alcanzar su vida útil esperada. El MAS-525 era tan imponente como frágil a la hora de sostenerlo en operación. Un legado casi borrado. Hoy, la magnitud de este camión se aprecia también en lo poco que queda de él. De todos los ejemplares fabricados, solo ha sobrevivido uno. Una sola unidad se conserva hasta nuestros días, como testigo silencioso de una época en que la Unión Soviética soñaba con dominar la ingeniería pesada a cualquier costo. Ese único MAS-525 es más que un vehículo. Es una reliquia de un tiempo donde la grandeza técnica parecía estar por encima de la eficiencia o la lógica económica. Un coloso lleno de contradicciones. El MAS-525 representa muchas cosas a la vez. Fue un logro técnico colosal para su tiempo. Encarnó la filosofía soviética de construir a lo grande sin medir demasiado los costes. Demostró la capacidad de transformar tecnología militar en soluciones civiles, aunque con consecuencias problemáticas. Y al mismo tiempo, es un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería puede quedarse atrás en cuestión de pocos años si no evoluciona con las necesidades reales de la industria. Era un gigante, sí, pero también un símbolo de limitaciones y contradicciones. La paradoja del MAS-525. Por un lado, era el camión más imponente de la Unión Soviética, una auténtica bestia diseñada para mover montañas. Por el otro, fue una máquina que el propio país no pudo mantener a largo plazo. Su historia es la de un coloso que nació con un propósito claro: dar músculo a las grandes obras de reconstrucción, y que terminó convertido en un recuerdo casi olvidado, arrinconado por el paso del tiempo y por la llegada de diseños más prácticos y eficientes. Un proyecto grandioso, sí, pero condenado a quedar obsoleto en menos de una década. Si este gigante soviético te dejó con la boca abierta,
No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo las máquinas más increíbles de la historia. Nos vemos en el próximo viaje, donde siempre hay un nuevo titán esperando a rugir en nuestras pantallas.